Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial de Musicándome Project. Yo soy Flor Ansaldo y hoy les voy a estar mostrando este micrófono de por aquí que me envió la marca Sabinetech. Les voy a dejar el unboxing. Ahora me lo voy a sacar para que escuchen cómo suena sin el micrófono y les voy a enseñar a usarlo. Vamos primero a ver el unboxing. El sonido, como ven, es increíble. Yo puedo estar a 10 metros, les voy a mostrar porque hice varias pruebas y el sonido es impecable. Y yo que soy música, esto es alucinante. Bueno, vamos a pasar a ver cómo sería yo hablando sin este micrófono. Bueno, acá estoy. Acá me lo saqué. Como verán, me van a escuchar mucho más bajito y con menos definición, y porque ahora estoy pegada al celular, estoy a medio metro del celular, por lo cual se me escucha bien. Imaginen si yo estuviera grabando en exteriores, como ya me van a ver saltando por ahí con el ukelele. Ahora en breve les voy a mostrar los experimentos que hice justamente para poder testear el producto y realmente poder hacer una review buena, porque está bueno poder conseguir un buen micrófono y creo que este realmente es alucinante. A mí me funcionó linkeando dos micrófonos a la vez, uno haciendo de receptor y el otro de transmisor, que es una de las posibilidades para usarlo sin la aplicación. Y además, de este modo también se puede utilizar con cámaras fotográficas. Dejo entonces el video que probé alejándome lo más posible del celular y tocando el ukelele y cantando, a ver cómo se escucha el micrófono. I am a new soul, came to the stage wall, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. La 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 la. Ahora les voy a enseñar a usar los dos Smart Mic conectados entre sí y conectados a un celular que tenga un sistema operativo Android. Vamos a necesitar entonces dos Smart Mic Plus para poder linkearlos entre ellos, que uno haga de receptor y el otro de transmisor. Y también vamos a necesitar este cablecito que viene cuando uno compra el pack de dos micrófonos. Viene este cablecito y otro. El que tenemos que usar para un teléfono celular es el que tiene 3 rayitas y se llama TRRS. Ojo que es muy fácil confundirlos y ponerle el de 2 con el de 2. No va a funcionar el celular, necesitamos el que tiene 3 rayitas. Esto es muy importante. Primero tenemos que asegurarnos que el Bluetooth de nuestro teléfono esté apagado, porque no queremos linkear los micrófonos al celular, sino queremos linkearlos entre ellos. Después los vamos a conectar al celu a través de este cablecito. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, vamos a prender uno apretándolo durante 10 o 15 segundos, manteniéndolo apretado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta que la lucecita empieza a alternar entre verde y rojo. Y ahora vamos a prender el otro apretándolo un segundo nomás. Y tiene que quedar titilando en azul cortito. Y los vamos a juntar hasta que entren en modo respiración. Este es el verde, va a tener una respiración lenta. Y este va a tener una respiración también pausada, pero cortita. El verde, que esto es al revés que en los iPhones, por lo que estuve viendo, porque antes de hacer esta review me tuve que informar sobre cómo usarlos y estuve viendo el video
de una DJ llamada DJ Rachel, que me recomendó la marca para ver cómo se conectaban. Y lo que sucede en Android que es al revés. El azul cortito es el que va a ir conectado al teléfono y el verde que respira lento es el que va a ser de transmisor y nos lo vamos a conectar nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle bonete, el antipop. Se lo vamos a poner al verde para no confundirnos. Y lo vamos a enganchar aquí. Y este otro le vamos a colocar en un extremo. Recuerden que tiene que tener 3 liñitas. Y este lo vamos a conectar donde irían los auriculares del celular. Ahora voy a cortar el video y lo voy a volver a conectar al celular para que ustedes escuchen la diferencia. Ahí ya está conectado, así que ya debería estar grabando y la mejor forma de probarlo es armando un video. Es la forma más rápida que tenemos de ver si realmente funciona y cómo funcionan nuestros micrófonos. Les voy a dejar acá también una canción que grabé con y sin micrófono para que vean la diferencia de sonido. Summertime and the living is feeling and me and the economy is high. Oh, your thought is real, time is good looking. So hush the baby, don't you cry. So hush little baby, don't you cry. So hush little baby, don't you cry. En conclusión, la verdad es que me encantó mucho la sensibilidad que tiene el micrófono, más que nada porque no necesito tampoco elevar la voz ni cantar súper fuerte que ya enseguida lo toma, no importa el ruido ambiental que haya. Y también sirve para charlas de Zoom y para workshops, también lo he probado, no lo grabé, pero bueno, se las debo. Y nada, me gustaría saber su experiencia, si tienen micrófonos de estos, si los han utilizado, cómo los han utilizado, si les ha funcionado este sistema de emparejarlos o han usado otros recursos. Y bueno, recuerden que acá las reviews las terminamos haciendo entre todos y todas. Espero que este video realmente les sea útil y si lo usan espero que me cuenten sus experiencias. Denle un like, porfa suscríbanse al canal y les voy a dejar en la descripción de este video mi setup, todas las cositas que estoy usando y dónde las pueden conseguir. Aloha.